Dios les bendiga, amados hermanas y hermanos, amigos de YouTube. Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a hablar del carácter de la oración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes, amados amigos, vamos a orar para que el Señor sea hablando a nuestra vida. Oremos. Padre maravilloso, Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te pido por favor, Dios mío, Rey de Gloria, danos entendimiento para entender tu palabra, Señor. Y así, Dios mío, Rey de Gloria, poder ponerla por obra y en práctica. Vamos, como les decía, a hablar del carácter de la oración. Sabemos, alabado sea el nombre del Señor, qué es un carácter, y vamos a empezar definiendo esta palabra, carácter. Carácter, alabado sea el nombre del Señor para siempre, es la conducta a que cierto individuo reacciona frente a ciertos estímulos. Amén. En este caso vamos a hacer un enfoque en el libro de Malaquías, capítulo 3, del verso 1. Yo leo y dice la palabra del Señor: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay algo muy extraordinario y es importante que nosotros tengamos en cuenta la oración. Vemos que Dios aquí en el capítulo 3 de Malaquías, en el verso 1, después de que el pueblo de Israel anda buscando justicia y anda, alabado sea el nombre del Señor, de una u otra manera buscando a Dios, reprochando a Dios, porque no había justicia en ese entonces. Entonces ellos preguntan: ¿dónde está el Dios de justicia? En el 2:17 del capítulo anterior. Pero vemos que Dios inmediatamente frente a estas preguntas que el pueblo se hace, Dios responde. Y Él le dice que Él iba a enviar a su mensajero. Sabemos que esto es un mensaje mesiánico. Hablamos de Juan el Bautista como la voz, el mensajero, pero también hablamos de Cristo cuando Él iba a manifestarse. Pero yo quiero enfocarme en la oración. Vemos que Dios habla de dos cosas muy importantes. Él dice, alabado en el verso 1, dice: el Señor a quien vosotros buscáis, esa es la primera, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Amados hermanos, el pueblo, alabado sea el nombre del Señor, estaba buscando a Dios. El pueblo estaba buscando una respuesta de parte de Dios, pero también estaban deseando que su palabra, su pacto, lo que Él había hablado se cumpliera. Ellos deseaban a toda costa esto. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es importante que nosotros como creyentes, bendito sea el nombre del Señor, nosotros busquemos a Dios. Nosotros deseemos a Dios. Nadie, absolutamente nadie, es estimulado, como les decía, aparte de alabado sea el nombre del Señor, el significado de carácter. Nadie es estimulado, bendito sea el nombre del Señor, si no tiene un deseo de buscar a Dios. Solamente los estímulos, bendito sea el nombre del Señor, se generan y la persona empieza a buscar a Dios cuando hay un estímulo. Yo quiero buscar a Dios porque yo deseo de Dios algo. Lo que dice la palabra del Señor aquí es que el Señor mismo dice: vendrá súbitamente. El Señor mismo vendrá. Cuando la persona busca a Dios, cuando la persona desea al Señor, Dios de repente viene, amado hermano y amigo. El carácter de la oración, es importante tener un carácter para orar. Mucha gente dice que, alabado sea el nombre del Señor, orar es fácil, pero en lo poco que yo sé, orar no es fácil. Hay que tener un carácter, un deseo. Cuando la persona empieza la oración, empieza a buscar a Dios, dice: no, yo voy a buscar a Dios, alabado sea el nombre del Señor por esto y por aquello. Pero, amados hermanos, déjenme decirles que si eso no viene de su interior, simplemente es alguna emoción y no un deseo real, genuino, eso no va a perdurar. Pues de allí vemos que muchos no permanecen en la oración. De allí vemos que muchos no tienen un altar de oración. ¿Por qué? Porque simplemente eso era emoción. Estaban buscando a Dios por emoción y no tenían algo claro. Ellos no querían algo realmente de parte de Dios. Porque todo aquel que desea a Dios, porque todo aquel que busca a Dios, la Biblia dice que Dios se hace ver de aquellos que le buscan y los que le buscan de verdad. Así que, amados hermanos y amigos, es importante que nosotros, bendito sea el nombre del Señor para siempre, tengamos ese carácter para buscar a Dios.
Ese es el estímulo con que un individuo actúa. Es como, alabado sea el nombre del Señor, es como un individuo busca a Dios por la necesidad que tiene. Por ejemplo, Ana. Ustedes, amados amigos y hermanos, miran el carácter que Ana tuvo. Ana le dijo a Dios, alabado sea el Señor, la afrenta con la que se encontraba. Imagínense, alabado sea el nombre del Señor, a Raquel cuando le dice a Jacob, dame hijo o me muero. Alabado sea el nombre del Señor. La oración nace de la desesperación. De hecho, alabado sea el nombre del Señor, Dios no ha contestado una oración más tremenda que una oración desesperada. La oración en la desesperación es cuando Dios permite que el hombre pase para que el hombre se acerque a Él. A veces Dios permite momentos en nuestra vida para que nosotros forjemos un carácter para buscarle. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés, con toda la carga que le había venido, alabado sea el nombre del Señor, le dice a Dios en su comunión, en su coinonía con Dios, le dice, Señor, quita esta carga de mí porque es muy pesada. Quítala o si no me voy a morir. Es importante que resaltemos eso, amados hermanos y amigos. Dios, el Dios todopoderoso, se hace ver de los que le buscan y los que le desean. Mucha gente busca a Dios por otros ideales, quizás por una casa. No lo estoy diciendo que no lo haga, por un carro, por cualquier cosa material. Pero lo que realmente es importante es la vida, la comunión con Dios, desear a Dios para estar con Él. La Biblia dice, de hecho Jesucristo, Él explica en San Juan capítulo 17, en el versículo 3, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El objetivo de Dios es que le conozcamos, y Jesucristo vino a que nosotros conociéramos el poder, a que nosotros conociéramos a Dios. Ese es el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿Y esto cómo se logra? A través de la oración. Mucha gente no va a conseguir conocer a Dios porque inician una semana, inician otra semana, alabado sea el Señor, pero en la semana siguiente desisten porque no hay un carácter. Ese sentimiento o eso que se generó en ellos no era genuino, no venía de su ser. Porque cada vez que usted tenga el deseo de conocer realmente a Dios, entonces usted lo va a conocer porque inmediatamente va a proceder a buscar a Dios. La oración no solamente es palabras, la oración es entablar una comunión con Dios. Mucha gente no tiene comunión con Dios, no conocen al Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de la Biblia. Conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios que dio la palabra, el dador de la palabra. Es importante que nosotros conozcamos a Dios. Mucha gente no conoce al Señor porque no tiene comunión con Dios, porque no tiene comunión con el Señor, siendo cristianos. Mucha gente, alabado sea el Señor, lleva 10, 15, 20 años en el Evangelio y no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nunca en ellos ha nacido un deseo de conocerlo. Amado amigo y hermano, escúcheme bien. Cristo vino a que nosotros conociéramos al Dios Todopoderoso. Esta es la vida eterna, porque aquel que conoce a Dios no vuelve a ser el mismo. Aquel que conoce a Dios no sigue igual,